en este miércoles 15 de enero, pues estamos muy contentos, ya lo habíamos anunciado en nuestras redes sociales, de recibir a un buen amigo de la Z101 y que hoy recibimos por primera vez en calidad de secretario general del Partido de la Liberación Dominicana. Bienvenido nuestro querido Johnny Pujols, que hoy pues va a responder como secretario general del PLD. Ya tenía rato sin visitarnos. Me toca hoy. Bueno, gracias, iluminado a todo el equipo. Tengo una deuda de gratitud que estoy saldando aquí porque me recibieron muchas veces antes de terminado el Congreso. Y bueno, ahora venimos en esta condición y además iniciando el año. Buenas tardes. Johnny, vamos a entrar en materia. Aquí te queremos mucho, te apoyamos. Eres un joven muy valioso que ha demostrado que la preparación y la decisión de permanecer en un partido en sus diferentes etapas, pues lo que te ha llevado a las posiciones que has podido ostentar. Pero aquí hay una cantidad de preguntas acumuladas para con los miembros del PLD y en este caso, pues tú eres una voz autorizada a responderlo absolutamente todo. Vamos a iniciar con el proceso de tu escogencia. Luego de que te hacen secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, ¿te encontraste con más cosas de lo que habías pensado o de lo que te imaginabas, con más responsabilidades o situaciones internas de lo que habías pensado? No, realmente no. Lo que sí es grande el desafío. Es una tarea importante, titánica, tratar, como se dijo en el Congreso, como dijo el presidente, hacer el esfuerzo de refundarse, de construirse de nuevo sobre los mismos fundamentos y de recuperar prácticas que se han olvidado y que hicieron distinto el PLD y su militancia. Es una tarea difícil, pero no imposible. Y hay un ambiente muy optimista de parte de la militancia, de mucha colaboración, de trabajo. Nosotros ya iniciamos una gran parte de ese proceso de transformación, hemos aperturado locales, que era una de las tareas que teníamos por delante. Comenzamos el proceso de construir una nueva mirada de las finanzas internas del partido, de modo que no solamente dependamos del financiamiento público, y ha habido mucha colaboración, inicialmente del comité político del partido, que es la máxima dirección, y comenzando ya a cotizar miembros del comité central de la organización. O sea que vamos en la dirección correcta. No significa que podemos detenernos, porque la tarea es bastante grande. Johnny, yo entiendo que el PLD ha estado muy ocupado en sus tareas internas, de refundarse, como tú señalas, y en ese aspecto como que se ha apartado un poco de las posiciones públicas. ¿Cuál es la posición del PLD con relación a la situación de Venezuela? ¿Apoyan ustedes a Nicolás Maduro? ¿Apoyan a la oposición? ¿Están de acuerdo en que allí prime la democracia y que el resultado electoral se manifiesta a través de la elección de Edmundo González? Bueno, es un tema bastante espinoso. Nosotros como partidos, en nuestra declaración de principios, hemos consignado la no injerencia, la no intervención, la no interferencia, pero también nosotros somos conscientes, y lo hemos discutido informalmente, de que ahí hay un cuestionamiento evidente a la democracia, ¿verdad? En lo personal yo lo expresé en mis redes y creo que debería haber un proceso de reencuentro de la sociedad venezolana en el futuro. Nuestra organización es una organización que cree en la democracia también, a pesar de que al margen de que nuestra declaración de principio indica ese respeto a las decisiones internas de los países. Porque la posición del gobierno de Danilo Medina, Danilo rompió en el 2018. En el 2018, cuando la 17, 18. No, el 18. Cuando las elecciones con Leopoldo López, que se denunció fraude, y Danilo Medina, el gobierno de Danilo Medina, protestó, incluso rompió relaciones con Venezuela en esa ocasión. Así es, sí. Entonces, ahora no hemos visto una posición firme como esa vez del PLD con relación a la situación de Venezuela. También porque nosotros no estamos dirigiendo al Estado. No es que tampoco nos corresponda, ¿verdad? Pero sí hemos expresado nuestra posición en diferentes momentos, igual que lo estamos haciendo ahora. Fausto. Johnny, buenas tardes, querido amigo. Johnny, yo veo en uno de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, la oposición política de entonces no le sacaba el guante al gobierno.
Y ahora nosotros vemos que hay muchísimas situaciones, apagones. Por ejemplo, enero entró con una inflación que se hace, yo creo que a uno le da un ataque entrar a un supermercado, como los precios se han disparado. Y hay muchas situaciones sociales, el mismo tema de la barrigol que está pasando en Cotuí. Entonces nosotros vemos como que no sentimos a la oposición política realmente con una postura firme, decidida de llevar este gobierno a su propia legalidad. ¿A qué atribuye tú eso? ¿O es una percepción errada que yo tengo? Bueno, yo creo que en cierta medida durante todo el año pasado fue así, Fausto, y durante los primeros 4 años de gobierno fue así, de toda la oposición en su conjunto, pero en lo que le corresponde al PLD es algo que nosotros estamos tratando de corregir. De hecho, es el PLD el que ha levantado la voz junto con las demás organizaciones políticas, pero el PLD ha tomado iniciativa con respecto a los problemas que se presentaron en La Vega con el tema de la alcaldía. Igual el PLD se ha expresado con respecto al problema de las cuevas del Pomier. Hubo una protesta hace pocos días, en el mes de diciembre, a principios de diciembre, hubo una protesta frente a la Procuraduría por la barcaza que está en el Puerto de los Negros en Nassau. Sí. Y la militancia del partido participó en esa protesta. Y fue el regidor del PLD, el compañero Percio Sánchez, que se pronunció y quien dio la voz de alerta de lo que estaba sucediendo con la Barrick y pidió que el gobierno interviniera. Entonces, hemos comenzado a asumir esa responsabilidad como partido opositor y siempre que conversamos, ayer tuvimos una reunión con los alcaldes, siempre que conversamos con los compañeros les recordamos que la responsabilidad de hacer oposición es una responsabilidad distribuida en el liderazgo local, en el territorio, no solamente en la dirección política del partido, porque eso es insuficiente y además porque los problemas que enfrenta la ciudadanía ocurren en su territorio. No todos son problemas nacionales, hay problemas particulares que se dan en cada comunidad y el PLD tiene que estar ahí, tiene que estar presente defendiendo a los dominicanos. Muy bien. Valentín Pérez. Johnny, bienvenido, hermano, buenas tardes. ¿Cómo van los preparativos para el proceso interno del 9 de febrero, donde te van a escoger los diversos secretarios, la diversa secretaría de ese partido? También ahí no hay mayores dificultades, el PLD tiene mucha tradición democrática, hay compañeros que están entusiasmados participando. Nosotros lo que hemos procurado en esta ocasión es que porque a veces en los partidos practicamos un exceso de democracia, esa es la realidad. Y yo sé que puede sonar ruidoso decir eso, pero es la verdad. Hay secretarías, nosotros tenemos 3 tipos de secretariado, el científico técnico, el de relación, ahora se llama de políticas públicas, que es un nombre más adecuado, el de relación partido-sociedad y el secretariado orgánico. Pero la titularidad de una secretaría no es un juego de popularidad. O sea, porque en el caso de lo del secretariado de política pública, usted necesita gente que tenga el perfil para asumir esa responsabilidad. En la mayoría de los casos cumple, hay ocasiones en las que no, y por eso ahora hay una comisión del Congreso que está evaluando los perfiles que participan para garantizar que esa gente no solamente que tenga las competencias para asumir esa responsabilidad en el marco de un partido que tiene y que está haciendo oposición, sino también que sea gente que sepa que viene a servir. O sea, que le va a tener que dedicar 20, 30, 40 horas de trabajo, porque el otro problema que tenemos, Fausto, en nuestro país, y Valentín, es que a la gente le encantan los cargos. Pero luego que tiene las posiciones, pues no le ejercen. Entonces se convierte como en un privilegio, un mérito, en un título. Y nosotros hemos tratado de romper con eso. Y creo que hay una conciencia en este momento de parte de la militancia de que lo que se le está poniendo en los hombros es una tarea de la que tienen que rendirle cuenta al Comité Central cada 6 meses. Erinia Peralta. Johnny, ayer se produjo una reunión de los delegados electorales de los partidos a propósito de la decisión del Tribunal Constitucional sobre las candidaturas independientes. Estuvo el delegado electoral del Partido de la Liberación Dominicana. Es esta la posición oficial del PLD, y en esa misma línea, una de las cosas que se ha dicho con respecto a esto de las candidaturas independientes es que van a debilitar el sistema de partidos. En esta nueva etapa del PLD, ¿qué está haciendo o qué tiene contemplado el PLD para fortalecerse como propuesta o oferta electoral para la ciudadanía? Son 2 preguntas. Sí. Bueno, la primera parte, nosotros hemos expresado la posición del partido, lo expresamos en el mes de diciembre con respecto al tema de las candidaturas independientes. Además de que el vocero de nosotros en la Cámara de Diputados, el compañero Gustavo, había dicho que con toda razón que el Tribunal Constitucional se extralimitó en sus funciones al legislar
porque eso fue lo que ocurrió, nosotros también dijimos todos los peligros que implican las candidaturas independientes, no solo para el sistema de partidos, sino para la democracia dominicana, porque mucha gente puede pensar que nosotros lo que estamos es impidiendo o que estamos opuestos a que hayan candidatos independientes porque defendemos a los partidos, que nos corresponde defenderlo y que además tenemos el derecho de hacerlo. Y que no es malo. Y el deber de hacerlo, de defender los partidos. Pero en realidad lo que hemos dicho y sostenemos es que nosotros exigimos, le pedimos que hayan reglas para los candidatos independientes, no que no existan los candidatos independientes, que hayan reglas. ¿Por qué? Bueno, porque todo lo que estamos haciendo política en los partidos estamos sujetos a reglas. Y de hecho, nosotros vemos como peligroso este fenómeno de privatización, de fragmentación de la actividad política. Yo creo que el avance que hemos tenido como sociedad y toda la humanidad, su avance se sustenta sobre todo en la capacidad de colaboración, de generar consensos. Nosotros hemos visto como todo se está judicializando. Cualquier diferencia que tienen dos miembros de un partido se resuelve ya en un tribunal. Estamos perdiendo capacidad de construir consenso, de dialogar políticamente. Entonces eso no es saludable. Y el sistema de partido es el responsable de 60 años de estabilidad política y de paz social en la República Dominicana. Hay muchos peligros asociados, no solamente desde el punto de vista político, también del tema de los ilícitos como el narcotráfico. Nosotros tenemos muchas ciudades costeras. ¿Qué puede pasar con los candidatos independientes? Del tema del financiamiento. Todos nosotros, como recibimos financiamiento público, tenemos que rendir cuenta ante la Junta. De los recursos no solamente que nos da la Junta, de lo que recibimos de manera privada, también tenemos que rendir cuenta. Y yo creo que hay muchas cosas que se pueden fortalecer, hay muchas cosas que podemos hacer mejor, pero por lo menos nosotros estamos sujetos a reglas. Entonces los candidatos independientes tienen que cumplir con ciertas reglas. Y en esa dirección fue que transcurrió la reunión de los delegados de todos los partidos. Hemos estado en comunicación, los partidos políticos, desde el mes de noviembre. Hemos estado en conversación para procurar una salida que respete la decisión del Tribunal Constitucional, pero estamos sujetos a esa decisión, pero que garantice que los candidatos independientes no representen un peligro para la democracia. Ustedes, los diferentes partidos que acudieron a esa reunión, todos están de acuerdo que no es limitar las aspiraciones de los candidatos independientes, sino que tengan reglas. Así es. Pero entonces, ahí mismo, yo te quiero preguntar, ¿tú no consideras que es inconstitucional los candidatos independientes por el hecho de que al ser elegido en una posición, como bien explicó el expresidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, y faltan, se mueren o renuncian o lo que sea, ¿quién lo va a sustituir? Si son independientes. Y la Constitución establece que son los partidos que deben enviar una terna al Congreso o enviarla a la Asamblea Nacional en el caso del presidente de la República. ¿Cómo se sustituiría a un candidato independiente? Sí, hay muchas contradicciones con respecto a la sentencia del tribunal. Una de ellas es esa que usted acaba de mencionar y otra es que la misma Constitución de la República dice que es una democracia representativa y que el sostén de esa democracia son los partidos políticos. O sea que la representación en las instituciones públicas, en los diferentes poderes del Estado, se da a través de los partidos políticos. Pero bueno, esa contradicción... Entonces, ¿cómo va a reglamentar usted eso? ¿Cómo lo va a Nosotros lo único que estamos pidiendo es que hayan reglas para la participación de los candidatos independientes, y le voy a decir qué tipo de reglas. O sea, como para que puedan inscribirse como candidatos. A través de los partidos. No solamente a través de los partidos, porque es que la sentencia deja abierta la posibilidad de que cualquier organización no partidista pueda presentar candidatos independientes. Entonces esa organización tiene que entregar estado financiero, tiene que decir cómo se financia, cómo va a financiar ese candidato, quién le está dando dinero. O sea, nosotros tenemos como ciudadanos que saber de dónde están viniendo esos fondos. Eso por un lado. Por otro lado, cualquier partido político mañana, cualquiera de nosotros decide hacer una organización política, en mi caso no, pero cualquiera que no tenga, tiene que salir a buscar firmas. Y se le exigen un conjunto de condiciones mínimas para garantizar que ese partido político sea representativo. Entonces, las organizaciones que pretendan postular candidatos se le tienen que poner reglas también. Pero yo entonces, creo eso que convertiría... y habló de que tengan los mismos requisitos que los partidos. Entonces, lo que hay que decidir cuáles son esos... Como está ya en la sentencia, lo que hay que decidir y en lo que nos estamos poniendo de acuerdo en cuáles son esos requisitos. Incluyendo... evidentemente la cantidad de candidatos independientes que se pueden postular en una misma demarcación y en un mismo nivel, porque 1000 candidatos independientes aspirando a alcalde hacen inviable la boleta. Pero eso que usted está señalando, lo que usted está señalando convertiría a esas asociaciones, ONG que postulen candidatos en partidos políticos. Entonces usted lo que está buscando una proliferación de partidos en el país. Pero es que no somos nosotros.
no somos nosotros, la sentencia. No, Ahora yo le voy a decir algo que pero usted está hablando de reglamentarlo en ese sentido. Pero es que nadie se puede oponer a las reglas. Claro. En República Dominicana nadie se puede oponer ¿Puede a las reglamentar la reglas. Constitución? La Constitución es la norma suprema. ¿Y cómo lo reglamentan eso? No, pero usted verá, porque ya estamos de acuerdo para reglamentarlo. Pero yo le voy a decir algo que es más importante que eso. Desde que una organización cualquiera está postulando candidatos, ya se está comportando como un partido político, no es porque le pongan regla o no. Lo que no podemos tener partidos con reglas y partidos ensombrillados, escondidos, detrás de otro nombre, sin reglas. Eso es lo que es incorrecto. Elvis Lima, su pregunta. Johnny, el PLD después de las elecciones ciertamente quedó como una metáfora, un carro chocado, las dos puertas dañadas, la marca leccionada, el bumper, todo irreconocible, la marca PLD quedó muy diezmada, por eso los resultados como tal. Su llegada inició un proceso interesante de renovación partidaria, crear ese clima de confianza, abrir el partido, las puertas están abiertas, el PLD es un partido de historia, de tradición. ¿Qué ha hecho el PLD para crecer y recobrar la confianza de la ciudadanía? Que eso es importante de cara al futuro. Y si podemos decir al día de hoy qué se ha hecho, o sea, con qué cuenta, cómo ha sido ese proceso de apertura. ¿La gente sigue interesada en ir al PLD o hay ese desinterés? No me interesa ese color, me da pesadilla, la gente no se acerca, yo no quiero nada con PLD. ¿Cómo la gente lo está percibiendo en los trabajos, las adecuaciones? Voy a aprovechar la pregunta suya para responder la segunda mitad de la pregunta de Irinia, porque la dejé un poco en el aire y está relacionada con lo que usted me acaba de preguntar. Nosotros tenemos la responsabilidad de hacer una auditoría de nuestra estructura, de nuestra realidad interna, del comportamiento, de la cultura institucional. Estamos en ese proceso, para eso uno se hace acompañar de profesionales. Eso no solamente lo puede hacer el PLD, porque no puede ser a la ciega. Yo creo que eso es algo que deben practicar todas las organizaciones políticas, porque es una responsabilidad que usted tiene que constantemente revisarse, readecuarse, adaptarse, revisar el cumplimiento de lo que usted mismo se propone, evaluar. Entonces, esa es una parte importante del trabajo. Hacer eso es una parte importante del trabajo para... la gente le dice conectar, pero yo digo para construir el poder electoral, o sea, la capacidad de movilizar electoralmente a la población. Lo segundo tiene que ver con la boleta. Usted tiene que tener cierta calidad en su boleta, en la boleta municipal, en la boleta congresional. También nosotros participamos en un contexto muy difícil para el partido. O sea, hay que comprender el contexto en el que el PLD fue a las elecciones del 2024. El efecto de la división del 19 no fue en el 20 que se sintió, fue en el 24, porque en realidad la división comenzó a ocurrir después que salimos del poder. Y todo el proceso de persecución política en contra del PLD tuvo un efecto en el resultado electoral, porque no podemos decir que eso no iba a tener ningún efecto. Tuvo un efecto y se hizo, se movilizó buscando ese efecto precisamente. Nosotros medíamos constantemente durante toda la campaña 2023-2024 y nos dábamos cuenta que cuando el PLD se mejoraba su posicionamiento en las encuestas, de inmediato se movilizaba un expediente en términos mediáticos. Entonces, bueno, yo creo que lo peor para nuestro partido ya pasó. Ahora lo que hace falta es que la militancia asuma la responsabilidad que tiene de reconstruirlo y de ponerlo en la dirección que el pueblo necesita de los partidos de oposición. Pues usted toca un punto que me llama la atención, la calidad en la boleta. El PLD por tradición era un partido cerrado, cuando hizo la conversión de cuadro a masa, entonces esa apertura como tal, algunos dirigentes más ortodoxos han planteado de coño, eso fue lo que jodió al partido, que abrimos demasiado dinero, entró todo el mundo, él entra en todo, y se cualquierizó el partido. Pero usted ha sido enfático en la campaña y ahora lo menciona nuevamente, el tema de la calidad, no de la cantidad. ¿Va el PLD a apostar a nivel de boleta más por la calidad del dirigente que por la cantidad? O sea, yo tengo 20, un grupo de 20, ¿están depurados? Son 20, Johnny. Hey, aquí hay 20 dirigentes nuevos, no me interesan los 20, me interesan los 5 depurados, con calidad. No, así no. Pues sí, no, haciendo la comparación, yo calidad versus cantidad. Yo entendí. Lo que pasa es que nosotros tendemos a mirar las cosas así en blanco y negro, como si fueran opuestas, y no necesariamente. Yo creo que no es posible ya hoy convertirnos en un partido de cuadro, tampoco es necesario.
Para que usted sepa, la masificación que tuvo sus problemas, tuvo sus consecuencias en la calidad de la que usted habla, fue necesaria porque nos permitió gobernar 20 años. No la vamos a satanizar ahora. Sin embargo, la construcción de calidad tiene que ver con formación, y nosotros tenemos dos escuelas: una escuela de formación política y una escuela de formación de políticas públicas, que es la escuela de gobierno, ¿verdad? Entonces nosotros somos los que tenemos que formar a nuestra militancia. Además, es una responsabilidad de ley, está consignada en la ley de partido. Y además tenemos que dedicar recursos a eso. La ley nos obliga a dedicar un 10% de los recursos que recibimos a la formación. Entonces estamos en esa dirección de formar a la militancia, de construir calidad de la formación. Y eso es posible, y también la gente, cuando ve calidad, se acerca más fácil a las organizaciones políticas. Johnny, hay una realidad en este momento, y es que se han puesto de moda los presidenciables en todos los partidos. Arrancó Francisco Javier García expresándole al país que quiere ser presidente de la República a través de su partido, del Partido de la Liberación Dominicana. Hemos escuchado a personas ponderar y apoyar a Juan Ariel Jiménez, entendiendo que Abel Martínez pues mantiene algunas aspiraciones en el futuro como secretario general del PLD. ¿Cómo ves tú estas aspiraciones o inquietudes hasta cierto punto de manera extemporánea? Porque acabamos de salir de unas elecciones hace apenas 6, 7 meses. Sí, bueno, esta va a ser una campaña muy acelerada, porque el PRM no tiene candidatos, oficialmente no tiene candidato. Entonces los partidos de oposición están tratando como de ponerse a la carrera, y en el caso del PLD es una señal positiva, es un signo positivo, porque evidencia el futuro que tiene la organización. Cuando la gente hace ese tipo de apuestas, sacrifica tiempo, recursos, es porque cree en la organización. Y de hecho nosotros estamos midiendo constantemente y vemos un posicionamiento del partido en este momento, un reposicionamiento de la organización como partido. Entonces yo lo que pienso es que bien llevado este proceso es muy positivo para la organización, bien llevado. Y bien llevado significa que todos comprendamos que la organización está adelante y los candidatos están detrás. No me refiero solo a los candidatos presidenciales, a los candidatos de todos los niveles. Que lo más importante es la organización, y cuidar y proteger la organización y su unidad es lo más preciado que tenemos como militantes. Y luego todos los candidatos, el comité político del partido sabrá llevar un proceso, organizar un proceso en el que todos se sientan acompañados y conformes para seleccionar lo mejor, lo más conveniente para la organización en el momento que se considere oportuno. Tú mencionaste el PRM, que no tiene candidato. ¿Se vieron ustedes motivados a que la Fuerza del Pueblo sí tiene un candidato natural, que es Leonel Fernández, entendiendo ustedes como partido que ya la Fuerza del Pueblo, que caramba, salió bastante bien en comparación con el PLD en las pasadas elecciones, ya tiene un candidato natural? Pues el PLD no se puede quedar atrás, vamos a apoyar que el que quiera, pues que salga a hacer el trabajo político, porque el trabajo se está haciendo. Francisco Javier está recorriendo el país. Hemos visto también a Juan Ariel visitando algunas provincias. Sí, todos los aspirantes están haciendo actividades, hay actividades, todos tienen actividades todo el tiempo. Y yo creo que no, yo creo que fue iniciativa propia, no necesariamente porque estén viendo otras organizaciones, como el caso de la Fuerza del Pueblo. Y entiendo que es bueno también para la democracia ese activismo, no solamente para el partido, sino para la misma democracia. Así que, de modo que lo importante es que el PLD tenga su agenda, que la agenda no sea la de los candidatos, porque los candidatos fragmentan naturalmente. Cuando los candidatos arrancan su trabajo, tienden a fragmentar y tienen sus intereses que no necesariamente coinciden siempre con los intereses del partido. Tienen su agenda. Entonces lo que hay que hacer es que la agenda del partido vaya adelante. Eso es. Bien llevado el proceso es positivo para la organización. Eso quiere decir entonces que ustedes podrían repetir lo mismo de las elecciones pasadas, de adelantar la escogencia de su candidato. Ya veremos. Yo no me atrevo a decir eso, porque todavía el comité político, el comité central, que quien debe decidir en todo caso cómo se haría el proceso y cuándo se haría, no se ha planteado la discusión. Así que no me atrevo a adelantarlo, ¿verdad?, como vocero del partido. Fausto Montes de Oca. Johnny, el PRM tiene 5 años gobernando y en la población no se marca todavía una gran diferencia en términos de obra con las obras del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué está haciendo el PLD para recordarle a esa población todas las obras que se hicieron de gran impacto social en la población? Yo creo que hay una responsabilidad ahí con un deber que tienen los partidos con la vocería, los partidos de oposición.
nosotros hemos arrancado ya a instruir los compañeros del partido, especialmente de la dirección política del partido, y ellos han estado en los medios de comunicación. El compañero Ramón Pepín, que fue ministro de Obras Públicas, se ha pronunciado al respecto. El compañero Rubén Jiménez Bichara, que fue el vicepresidente ejecutivo de la sede, también ha hecho pronunciamiento. Pero lo importante es recalcar el estado en el que se encuentran los servicios hoy. No se trata de que el PRM no ha logrado entregar o construir o por lo menos arrancar con las propuestas que hizo de campaña, porque el PRM prometió muchísimo en campaña, y de hecho no solamente en campaña, en cada discurso del presidente se han hecho todavía están ofreciendo propuestas, exacto, nuevas propuestas. Nosotros hemos hecho un balance de todas esas y lo vamos a responder ahora el 27 de febrero, de hecho antes y después del 27 de febrero. Nosotros actualmente este es el gobierno que tiene la más baja inversión pública de los últimos 60 años, documentado. Magín fue que lo explicó a detalle y lo hizo muy bien. Nosotros vemos, por ejemplo, el tema del avance de la extensión del metro aquí en Los Alcarrizos, prácticamente detenida durante estos 4 años. La posibilidad de que el PRM haga algo en términos de inversión pública relevante para el pueblo dominicano es nula, porque si ellos no lo hicieron, teniendo la popularidad que tenían, la estabilidad que tenían, la confianza que le había dado a la población y teniendo claro quién era su candidato, la posibilidad de que lo hagan ahora, que ya todos sus funcionarios están en campaña, porque hay que seleccionar un candidato, es nula. Y eso es lamentable, porque al final es dinero público que hay puesto en las instituciones, que se va desperdiciando, ¿verdad?, por mala gestión. Pero yo lo veo como casi imposible. No solamente es el tema de la inversión pública en infraestructura, sino también, por ejemplo, el acompañamiento que se le debió dar a todo el sector agropecuario. El sector agropecuario ha sufrido uno de los retrocesos más grandes en muchas décadas, luego de venir de la visita sorpresa del presidente Danilo Medina, que marcaron un hito importante y que permitieron que los campesinos accedieran a recursos que le permitieran producir más y producir mejor. Nosotros teníamos 85% de lo que comían los dominicanos producido por el campo dominicano. Eso ya desapareció por una política agresiva de importaciones que favorece a un grupo pequeño de personas. Pero si usted dijera, bueno, esa política de importaciones fue para garantizar que el consumidor tuviera los alimentos más baratos, pero tampoco. La gente come más caro. De hecho, la gente se está endeudando para comer. Y ahí hay un informe del tema de las tarjetas de crédito. O sea, que es penoso, es sumamente lamentable la situación en la que se encuentra el país en este momento. Y ya veremos el discurso del presidente Luis Abinader el 27 de febrero, probablemente con más promesas. Nosotros el año pasado, cuando lo analizamos, nos dimos cuenta que la mitad, un poco más de la mitad del discurso, eran promesas. Vamos a hacer, pronto inauguraremos. Sueños. Johnny, indudablemente el tema migratorio es uno de los principales problemas que afecta al pueblo dominicano hoy. Y vemos como el tema, pues, entra y sale en los medios de comunicación. Yo digo que se utiliza hasta cierto punto como un tema trampolín. ¿Qué tú opinas con relación al manejo de política migratoria que le ha dado el gobierno a todo este tema haitiano? ¿Y qué tú puedes visualizar en el futuro? ¿Expectativas? ¿Qué tú logras ver? Ha sido totalmente irresponsable el gobierno con la política migratoria. Nosotros lo hemos dicho anteriormente. El gobierno sufre de hacer grandes anuncios. Eso lo hace con todo el tiempo. Yo recuerdo cuando se habló de poner 10,000 tropas, creo que se dijo, ¿verdad?, alrededor de la frontera para proteger la frontera, y se anunciaron la movilización de equipo y de todo. Y el problema es precisamente ahí, que está en la frontera, porque después que la gente está aquí, se ve hasta feo, está arrastrando gente y montándole en un camión. Claro. Uno no se siente cómodo con eso. Y claro que nosotros sabemos que son seres humanos, tienen derechos. Entonces, donde hay que poner el énfasis es en la protección y el cuidado de la frontera dominicana. Y es ahí donde ha habido un gran descuido. De hecho, lo que sucedió con el río fue una política del gobierno. Fue el gobierno que entregó ese río. ¿Cómo así? Sí, porque el acuerdo que había en la Cancillería, donde se le permitió a ellos comenzar la construcción del desvío del río, y luego nosotros entonces hicimos todo un show con que íbamos a desviarlo también más para arriba, pero le dimos el permiso de hacerlo. Esa es la verdad.
Y entonces yo creo que lo que corresponde, si el gobierno fuera responsable, de nuevo, tener una política mucho más estricta y de mucho más control en la frontera. Pero estamos hablando de un gobierno que se descuidó con la emisión de la libreta de pasaporte, que debería ser un asunto casi de seguridad nacional. O sea, hay temas que aquí están sueltos, temas que son sumamente sensibles. Leriño. No, sigue. Dale. Sigue. Adelante, yo voy después de usted. No, sigue bien. No, en ese mismo tema del pasaporte, me recuerda que también próximamente en el país habrán discusiones importantes, por ejemplo, con la cédula de identidad, si ha tocado el PLD este tema, la posibilidad de las candidaturas independientes también obligaría a que se piense en algún mecanismo del voto, porque serán muchos candidatos. ¿Cómo ves tú eso, Johnny? Si hay algún análisis del partido en esa dirección. Y bueno, nosotros tenemos a través de nuestra delegación observaciones con respecto al tema de la cedulación. Creo que lo que tiene que haber un acompañamiento de los partidos, la Junta en este sentido, una cooperación, porque en definitiva no necesariamente es malo. Lo que tenemos que estar muy atentos y verificar que eso se haga bien como debe hacerse. Ya en los próximos días habrá reuniones con la Junta Central Electoral y con las delegaciones de los diferentes partidos para ver cómo cooperamos en ese sentido. Y claro, en el tema de cómo debe hacerse la votación, yo creo que nosotros nunca debimos salir del voto automatizado. Es mucho más seguro, es más eficiente. El PLD lo usa todo el tiempo, nosotros lo usamos en los procesos internos. Y eso es lo que nos permite dar resultados prácticamente en tiempo real. Acabándose un proceso, usted tiene el resultado. Claro. La gente se va más tranquila, más conforme. Si se tiene que revisar el resultado de esa votación, se abren las urnas y están los papelitos. O sea, nunca ha habido una discrepancia, una diferencia entre el resultado que está en las urnas y el resultado que emiten las máquinas. Entonces, en algún momento como sociedad, nosotros no podemos vivir de espalda a la realidad. Nosotros tenemos que volver al voto automatizado. Tenemos que volver hacia allá porque es mucho más fácil y le da tranquilidad a toda la población. La unificación de las elecciones, que aunque no va a ser en la próxima, pero obligaría, creo yo, a plantearse el voto electrónico. Totalmente. ¿Estaría el PLD entonces a favor de...? Totalmente, que nosotros lo usamos. O sea, nosotros siempre hemos creído en el voto electrónico. Y como tú dices, la unificación de las elecciones, la cantidad de información que hay que procesar en una mesa, todo el proceso de escrutinio es sumamente difícil para que lo haga un grupo de personas. En un país donde la capacidad aritmética de los dominicanos, la capacidad de cálculo es bajita. Entonces la posibilidad de error es muy alta y dejarlo en manos humanas. Y creo que para eso está la tecnología. O sea, el mundo no puede ir avanzando y nosotros de pal, no puede ser que estemos contando con palitos todavía. Es una contradicción. Es bajita. Muy baja. Muy baja. Y si tú le agregas eso, la malicia. Sí, bueno, imagínese, peor. Electoral. No, porque siempre mucha gente puede aprovecharse de la ignorancia, de la falta de capacidad. Eso pasa en todo. La posición del PLD, rey de las elecciones, el método de Hunt se convirtió en un rompecabezas para los partidos políticos. Cuando pasaron las elecciones, quedaron varios diputados del PLD con una cantidad de votos. Muchísimo. Y cuando pasaron las elecciones, fue un huracán categoría 5, un tsunami en la República Dominicana. Y después el PLD, haciendo una metáfora, se parece al boxeador Mayweather. Tira la mano, le esconde, se desaparece. Plantearon los hackers, plantearon un clima de incertidumbre y después el PLD vuelve y se recoge como en los tiempos de guerra. Entonces vemos un PLD que a nivel de discurso fija una posición, pero en los momentos cruciales la fija diferente. No, la posición del PLD es la misma, que es a favor del método de Hunt. Nosotros no podemos estar en contra de ese método y yo le voy a explicar por qué. Si la oposición en su conjunto hubiera ido al proceso electoral en cargos plurinominales, que son la diputación y los regidores, sin el método de Hunt tuviera menos representación y el gobierno tuviera más. Tuvieran 10 diputados más el gobierno. Ahora, que en términos particulares afecte a una persona o a otra, eso es otra cosa. Pero el método de Hunt está diseñado para garantizar la representación de las organizaciones más pequeñas. Buen dato ese. Yo no lo veía así, pero buen dato. Es así. Sí, pero que después cuando fija en la posición, después de las elecciones, el Congreso viene y tú no ves ninguna propuesta del PLD como tal abogando para que entonces exista, que se debate en el Congreso Nacional. No, es que nosotros estamos a favor. Bueno, a favor, pero a favor se quedan ahí. Es igual que el tema migratorio.
el PLD, en los gobiernos del PLD, la ley de migración se aprobó en el 2004. En el gobierno del PLD el reglamento se aprobó 7, 8 años después. Y vino el tema migratorio ahora, acabando con todo, y el PLD guardó silencio, fijado en una posición de rechazo como tal, pero las acciones como tal, Haití es una amenaza. Entonces, pero criticar por criticar, no, pero sin una propuesta contundente, como que no nos deja a los ciudadanos una posición clara hacia dónde va. Déjeme explicarle algo que no tiene nada que ver, no tiene solo que ver con el PLD, sino con los partidos de oposición. Esa es la tarea de nosotros, criticar. El que está gobernando es el PRM. Nosotros como mucho le podemos sugerir. Criticar positiva o negativamente. Sí, positivo o negativamente. Pero se puede aportar con crítica también, porque se puede aportar. Y pero tenemos no técnicos, y lo hemos puesto a disposición. Por ejemplo, con el tema agropecuario, nosotros le hemos puesto a disposición los técnicos desde el primer día. Cuando comenzó el tema de la fiebre porcina africana, nosotros públicamente dijimos que los técnicos estaban a disposición. Ahora el PRM no lo va a usar, porque esos técnicos fueron cancelados desde que el gobierno llegó. Los técnicos fueron cancelados por el PRM, o sea que yo lo que creo, miren, para terminar con ese tema, muchas veces nosotros cuando nos damos cuenta que la democracia tiene debilidades, porque la tiene, entonces comenzamos a buscar soluciones que pueden ser menos democráticas. O sea, está bien, los partidos pueden cometer errores, pero la solución es que cojamos los candidatos de manera independiente. Es el futuro, ahí creemos que está mejor. Pero a ti no te parece, Johnny, que cuando una persona, o sea, un ciudadano va a votar por un diputado y marca directamente a ese diputado, esa acción no debería tener un valor? Sí. Porque el problema con el método de Home es que ciertamente lo que tú planteas, estoy de acuerdo, pero también tiene otros problemas, como lo que se vieron ahora. O sea, cerca de, no recuerdo exactamente la cantidad de votos que, por ejemplo, para citar un caso del PLD, sacó Priscila de Oro. 11,000 y pico. 11,000 lo votó Priscila y no pasó. O sea, 11,000 personas y fueron Horacio también. y eligieron en esa casilla a Priscila de Orio. Así y es. por ejemplo, 14,000 personas en el Distrito Nacional, en una circunscripción, votaron por José Horacio. Por ejemplo, en la 2 y no- también y no pasó son de aquí del diputados. Y 10,000 por Ramón Santos en Monteplata. Y Entonces, tampoco diputado. Sí, ahí eso es así. hay que ver, o sea, no sé si se podrá contemplar en algún momento alguna excepcionalidad, porque eso es antidemocrático, que ellos no hayan pasado. Es Sí. criminal. Yo creo, Democrático. o sea, es bien contradictorio. Lo que tú dices es cierto. Yo creo que pudiéramos buscar alguna alternativa. Pueden haber alternativas, pero desaparecer o eliminar el método de Home no es la alternativa más correcta, porque entonces los partidos de oposición fueran más pequeños en el Congreso. El gobierno tuviera más diputados, no menos. Aunque probablemente tuviéramos, como tú bien dices, diputados que sacaron una votación que implicaban un respaldo directo del pueblo a ellos. Sí. Pero en términos de representación de los partidos O disminuiría. sea, sería eliminar el voto preferencial entonces, No, porque y el- la gente, o y sea, más porque que el de los método partidos tiene de la sentido minoría. cuando es lista cerrada. Sí. Pero si está votando directamente por la persona, o sea, elegir un método, porque ahí hay una combinación. Hay de una métodos. combinación de métodos, Sí. esa es la verdad. Y cuando teníamos, fíjense que es bien complicado todo. ¿Qué hicimos cuando era por lista cerrada? Nosotros la eliminamos. ¿Por qué se eliminaron? Yo una vez le pregunté al presidente Danilo Medina, ¿por qué se eliminó la votación, o sea, la elección por lista cerrada? Y él me dijo, porque la cúpula de los partidos cambiaban el orden de votación. Es decir, la línea ganaba una posición Ah, y y después entonces cambiaban, venían y se la quitaban y porque- inscribían a Por Y fulano. después Entonces, dicen los partidos que es el tribunal que lo debilita. ¿Cómo corregimos eso? A raíz del comentario de línea de ahora. ¿Cómo nosotros intentamos corregir eso? Quitándole eso a los partidos y se lo pusimos a los candidatos. El efecto inmediato de eso, la disminución de la calidad en los congresos y en los cabildos. O sea, cuando usted busca el tipo de representación que nosotros teníamos en el Congreso y que teníamos en los ayuntamientos, era mucho más elevada la calidad. Porque ahora Erinia no se atreve a meterse 5 veces como diputada en el tigueraje. Porque es costoso para ella, en términos económicos, en términos de prestigio, en términos de esfuerzo. Entonces, al final a veces terminamos corrigiendo males que tiene la democracia, creando otros males. O pretendemos corregirlo creando otros males. Mi hermano Fausto, que es un militante de su vida entera en política, no se va a meter en eso. No, imposible. Porque- El Fausto no tiene 30 millones de pesos para Tigreaje competir. demasiado Entonces, fuerte. Depende de la Entonces, situación. no lo señalo. Lo digo solamente para que Tigreaje seamos fuerte. muy cuidadosos a la hora de plantear alternativas a lo que ya tenemos como sistema democrático y como sistema de partido. Tenemos que ser muy cuidadosos porque pudiéramos estar
en vez de mejorando, empeorando la calidad de nuestra democracia. Toda esa modalidad del voto preferencial y ahora el voto independiente, el candidato independiente, todo eso ha surgido por la debilidad interna de la democracia interna de los partidos. Así es. O al revés, para debilitarlos. No, porque los partidos no han sabido democratizarse internamente. Y está el DEO presente en la encuesta. Ahora metieron la encuesta como método de escogencia para que los partidos manden a hacer una encuesta y digan quién es el candidato. Una encuesta muchas veces me da la ganaria. Para que usted vea, la encuesta nos generó problemas, porque nosotros teníamos alcaldes que perdieron elecciones, alcaldes en ejercicio, se perdieron de las encuestas. Sí, pero ganó una persona que sabíamos que... Es que esas encuestas no son idóneas, porque una encuesta de verdad, de una empresa reconocida con rigor científico, cuesta todo el dinero que recibe un partido y los partidos no están dispuestos a dar ese dinero. Entonces lo que buscan es empresas nosotros vimos que débiles que lo que hacen es un tollo. Sí, nosotros vimos que en el caso de las candidaturas plurinominales, esto es una lección aprendida, plurinominales, es decir, diputados, regidores sobre todo, es muy difícil utilizar ese método, porque se fragmenta mucho el voto, entonces no es muy eficiente eso. En el caso de las candidaturas uninominales, pues ya es otra cosa. Entonces hay que ver, no necesariamente tampoco es pésimo el método, no es malo, sino cuándo y cómo se usa, son herramientas simplemente. Johnny, la sociedad se pregunta, y es algo que yo creo que nadie tiene la explicación, por lo menos hasta ahora, ¿qué tipo de metodología utilizan los partidos políticos para depurar los posibles candidatos? Yo llego al PLD y yo digo, yo quiero ser candidato. Usted no. Por decir algo. Sí, pero bienvenido. Iluminada llega al PLD, o Fausto llega al PLD, o cualquiera, y quiere ser candidato a diputado o a senador. ¿Qué tipo de metodología interna usan ustedes para depurar? ¿Tienen algún sistema? ¿Hay algún tipo de interrogatorio, de cuestionamiento? ¿Qué ustedes hacen? Porque la gente dice, bueno, es que es un lavador, es que un tigre, es que una persona con dudosa reputación ganó una diputación. ¿Qué hizo el partido para mitigar que esa persona pueda ocupar esa posición? Miren, nosotros no hemos buscado problemas por eso. O sea, nosotros tenemos el caso, lo puedo decir con nombre y apellido, doña Alejandrina una vez se paró y dijo, ese no se inscribe aquí, un candidato. ¿Dudosa reputación? Sí, y no se inscribió. Y después otro partido terminó inscribiendo. Yo sé cuál es el caso. Sí, o sea, eso pasó. Otro partido lo inscribió. O sea, que hemos actuado con responsabilidad en la medida de lo posible. Y aquí voy a ser muy específico cuando digo en la medida de lo posible. ¿Qué sucede? Que si usted agarra un miembro también y le impide ser candidato, puede coger por un tribunal y decirle que él tiene un derecho y esto y lo otro. Ahora mismo, por ejemplo, nosotros hemos puesto un conjunto de reglas, pero a la gente no le gusta sujetarse a las reglas. A la gente le gustan los resultados de la democracia, pero sujetarse a determinadas reglas a la gente le huye. Eso es así. Y pasa dentro de los partidos. Entonces, yo lo que creo, hemos hecho el esfuerzo. En el caso del PLD ha tenido muy pocas dificultades con eso, hay que decirlo. Hay otros partidos que han tenido un desafío mayor, que han tenido más problemas con la selección de sus candidatos internamente. Por ejemplo, nosotros nunca hemos tenido en el Congreso una persona que haya sido apresada por narcotráfico. Nunca, el PLD no le ha pasado eso. No voy a escupir para arriba, ni quiero, porque todos estamos en este país y esperamos que eso no nos ocurra. Para eso nosotros lo que hacemos es que en el proceso de selección, o mejor dicho, cuando se van a inscribir los candidatos, le pedimos los papeles de buena conducta, se evalúan los perfiles medianamente, se escucha también a las comunidades, porque muchas veces los dirigentes locales tienen la información. Es un buen punto. Se escuchan. Entonces, yo lo que creo es que necesitamos fortalecer la ley de partidos, sobre todo, y la ley de régimen electoral, para garantizar que los partidos tengan la capacidad también, desde el punto de vista normativo, de decir, no, es que ese candidato yo no lo voy a inscribir porque yo no tengo certeza. Y yo creo también que hay que exigir, o aquí hay que permitir que los partidos puedan exigir un mínimo tiempo de militancia, porque eso también es otro filtro. Eso es importante, es un filtro, claro. Es un filtro porque el que viene de repente a buscar una candidatura, normalmente el que puede tener una reputación más extraña. No siempre, pero normalmente. Pero hay casos. Exacto. Entonces, podemos citar casos de otros partidos, ¿verdad? Quizás que ahora han enfrentado la justicia. Claro. Y que llegaron así de paracaídas. Bueno, yo quiero aspirar, yo soy político. Se mueven de un partido a otro. Exacto. Ya eso lo hemos visto. Johnny, finalmente, el Congreso, el 10º Congreso, Reinaldo Pared Pérez, ahora ya están a unos días de elegir las secretarías. ¿Qué sigue luego de esto en el PLD?
Bueno, lo que sigue es el trabajo de oposición en el territorio, reorganizar el partido alrededor de los recintos electorales, nosotros fortalecer el partido en términos de su presencia en el territorio. La presencia no solamente tiene que ver con la infraestructura, lo visible, ¿verdad? Con tener propaganda, con tener publicidad, con tener locales, sino con tener a la militancia del partido en las calles, acompañando a la comunidad. Nosotros aprobamos en el marco del Congreso el regreso a la formación, que es obligatoria para toda la militancia. Eso, hacerlo va a requerir un gran esfuerzo, hay que digitalizar esa formación, o sea, tiene que ser en línea. El país necesita la formación de los políticos, por el amor de Dios. Y además tenemos que tener una parte de esa formación disponible para los ciudadanos, porque es un mandato de ley también. Y bueno, estamos fortaleciendo nuestras capacidades financieras. Yo creo que esas son las 3 tareas más importantes que tiene el partido este año. No son pocas, son muchas, sobre todo los referentes al rol como partido opositor. Hay conciencia de parte de la militancia y veremos el resultado de ese trabajo todo el transcurso del año. Y además nosotros tenemos por aquí también. Johnny, ¿dónde, por último ya, de mi parte, dónde están los técnicos de los gobiernos del PLD de los 20 años? Desde el punto de vista de la economía, de los temas jurídicos, los temas técnicos, medioambientales, esas cosas, porque se nota una ausencia de respuesta del PLD y también de la misma Fuerza del Pueblo, que es el PLD con otros colores. No, ingeniero, son 2 partidos distintos. Son 2 partidos distintos. Son 2 partidos diferentes, con procedimientos distintos. Comparten una historia de otro. Correcto, pero quien gobernó los 20 años fue el PLD. No fue el PLD que gobernó los 20 años. Sí, pero déjeme responderle brevemente. Miren, nosotros, antes de ayer estaba Rubén Jiménez Bichara, técnico del sector eléctrico, estaba en los medios de comunicación explicando todo ese tema. Bichara. Rubén Jiménez Bichara, sí, también Radamés del Carmen ha ido a los medios de comunicación. Sí, Ramón Pepín estaba en los medios de comunicación recientemente, hablando de todo el tema de la baja inversión pública y de las construcciones, ¿verdad? La infraestructura. Sí. O sea que nuestro... Magindía vive hablando permanentemente. No, y Guarocuya también. Guarocuya tiene intervenciones muy buenas. Magín es dirigente del PLD, Magín. Sí, habla Winston Marte, todo el tiempo también en los medios de comunicación. De agricultura. Adriano Sánchez Roa también. Que estaba en el Banco Agrícola. Carlos Segura Foster. Es un técnico de todo el tiempo también está denunciando los problemas que hay alrededor, no solo del Banco Agrícola, sino de todo el sector agropecuario. O sea, que el cuerpo técnico del partido está muy presente. De hecho, tenemos una reunión la próxima semana con el equipo técnico del partido para, ya de hecho comenzamos a organizar el trabajo de cara a la respuesta del 27 de febrero y va a ser una respuesta contundente, ya ustedes la verán. Vamos a esperar que usted vuelva para acá después del 27 prometido. Y otros miembros, ¿verdad?, del comité político y esos técnicos que ustedes tienen y que han estado presentes, ¿verdad?, en los últimos meses, expresando y compartiendo. Perdón, y Soraima Cuello. Soraima, todo el tiempo, Soraima, todo el tiempo ha estado en los medios de comunicación. Hemos tenido mala suerte con compaginar las fechas, pero esperamos a Soraima pronto por aquí, que ha tenido una excelente presencia en los medios de comunicación representando su partido y ahora como vicepresidenta, ¿verdad?, del PLD. Johnny Pujols, gracias por acompañarnos en este miércoles 15 de enero, ya como secretario general del PLD. Desearte lo mejor. Es un joven valioso, trabajador, de esos políticos que se preparan, de esos políticos que asumen retos. Así que desde aquí solo te deseamos lo mejor. Gracias. Y que sigan haciendo oposición, que para eso está la oposición. Dicen en YouTube, no digo yo,